A lo largo de la historia de los mundiales, las estrellas jóvenes suelen robarse los reflectores. Pero hay otro tipo de protagonistas que desafían el paso del tiempo. Jugadores que, cuando muchos ya estaban retirados, seguían compitiendo en la élite, y hasta haciendo historia. Hoy, vamos a recorrer a los futbolistas más veteranos que dejaron su huella en cada Copa del Mundo. Desde 1994 hasta 2022. Verdaderas leyendas que demostraron que la edad es solo un número. Estados Unidos 1994. Roger Milla, nacido como Albert Roger Miller en Yaoundé, Camerún, es considerado uno de los mejores futbolistas africanos de todos los tiempos, y una de las figuras más carismáticas en la historia de los mundiales. Originalmente, Milla se había retirado de la selección nacional tras el Mundial de Italia 1990, donde ya había brillado con 38 años. Sin embargo, antes del Mundial de 1994, el mismísimo presidente de Camerún le pidió personalmente que regresara al equipo para aportar su experiencia. El 28 de junio de 1994, en el partido de fase de grupos, donde Camerún cayó ante Rusia por 6-1, Milla anotó el único gol de su país. Con ese tanto, rompió su propio récord, y se convirtió de forma definitiva en el jugador más veterano en marcar un gol en la historia de las Copas del Mundo. Cada vez que anotaba un gol, Milla corría hacia el banderín de córner y realizaba un baile de cadera muy alegre, que se volvió una marca registrada del fútbol de los años 90, y sirvió de inspiración para las celebraciones de las generaciones siguientes. Francia 1998. James Jim Leighton, nacido en Johnstone, Escocia, es una auténtica leyenda de los tres palos en su país, y uno de los futbolistas británicos más respetados de las décadas de 1980 y 1990. Al disputar el partido contra Marruecos, el 23 de junio de 1998, Leighton se transformó en el último futbolista nacido en la década de 1950. Nació el 24 de julio de 1958, en jugar un partido de la Copa del Mundo. El 10 de junio de 1998, Escocia tuvo el honor de abrir la Copa del Mundo, enfrentando a Brasil en el Stade de France. Leighton, a sus casi 40 años, tuvo una actuación destacada, atajándole pelotas clave a Ronaldo y Bebeto, aunque Escocia perdió ajustadamente por 2-1. El arquero dejó una imagen de absoluta seguridad y vigencia. Con 39 años y 334 días en su último encuentro, fue el jugador de mayor edad en pisar el césped en todo ese mundial. A pesar de sus buenas intervenciones, la floja defensa de su equipo hizo que Leighton recibiera 6 goles en los 3 partidos disputados de la fase de grupos. Corea-Japón 2002. Heinze llegó a este torneo asiático no solo como el futbolista más experimentado, sino como el capitán indiscutido del seleccionado de Dinamarca, dirigido por Morten Olsen. Su equipo integró el Grupo A, una zona durísima que compartieron con el campeón defensor Francia, Senegal y Uruguay. Heinze fue titular en los 2 primeros partidos del torneo. En el debut, Dinamarca venció 2-1 a la Uruguay de Diego Forlán. En el segundo encuentro, empataron 1-1 contra la sorpresiva selección de Senegal. Heinze ya había jugado el Mundial de Francia 1998 con 34 años. 4 años después, demostró una vigencia física envidiable para seguir clausurando la banda izquierda en el máximo nivel competitivo. Alemania 2006. Baumel llegó al torneo como el líder absoluto y capitán de Túnez. El equipo africano, dirigido por el francés Roger Lemaire, integró el Grupo H, junto a España, Ucrania y Arabia Saudita. A diferencia de otros veteranos que van al banco, él jugó todos los minutos de su selección. En el primer partido, Túnez empató 2-2, en un encuentro vibrante. Baumel mostró su experiencia liderando una defensa joven, aunque sufrió un gol, en el minuto 93, que les privó de la victoria. Al debutar en ese torneo, se convirtió en apenas el 5º futbolista en toda la historia de los mundiales en jugar un partido con 40 años o más. Aunque debutó muy tarde en la Copa del Mundo, en Corea-Japón 2002, con 36 años, Alemania 2006, fue la consagración de su regularidad en el fútbol francés.
donde hizo casi toda su carrera. Bastia, Toulouse, entre otros. Sudáfrica 2010. Inglaterra, dirigida por el italiano Fabio Capello, integraba el grupo C, junto a Estados Unidos, Argelia y Eslovenia. El torneo comenzó de forma accidentada para los ingleses, lo que le abrió la puerta de la titularidad a James. Al ingresar contra Argelia, James estableció el récord como el futbolista más longevo en debutar en un partido de la Copa del Mundo, ya que en sus dos mundiales anteriores, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, había asistido únicamente como suplente, sin sumar minutos. El partido ante Alemania fue el número 53 y último de su carrera con los Three Lions, despidiéndose en el máximo nivel antes de continuar sus últimos años de carrera en el fútbol del ascenso británico y ligas exóticas. Brasil 2014. A diferencia de los casos anteriores, Mondragón no llegó a Brasil como el arquero titular. El dueño absoluto del arco de la selección Colombia era un joven David Ospina. Sin embargo, el director técnico José Pekerman lo incluyó en la lista de 23 convocados, por su enorme liderazgo en el vestuario, y con un objetivo secundario muy claro: rendirle un homenaje en vida a su espectacular trayectoria. Al pisar la cancha, Mondragón destronó oficialmente al camerunés Roger Milla, quien tenía el récord desde 1994, como el jugador más longevo en disputar un partido en la historia de los mundiales. Mantendría este récord durante 4 años, hasta que el egipcio El Hadary se lo quitó en 2018. Estableció una marca que sigue vigente: el mayor periodo de tiempo entre dos participaciones mundialistas. Pasaron exactamente 16 años y 4 días, desde su último partido en Francia 1998, donde fue la gran figura colombiana, hasta este ingreso en Brasil 2014. También había integrado el plantel en Estados Unidos, 1994, por lo que su carrera mundialista unió 3 décadas distintas. Rusia 2018. El veterano arquero y capitán de la selección de Egipto llegó al torneo en medio de una gran expectativa mediática. Su equipo, dirigido por el argentino Héctor Cooper, integraba el grupo A, junto a Rusia, Uruguay y Arabia Saudita. Con sus 45 años, superó por más de 2 años la marca previa que el colombiano Farid Mondragón había establecido en Brasil 2014, 43 años y 3 días. Como dato de color que ilustra su extrema longevidad, El Hadary era 3 años mayor que el director técnico de la selección de Senegal en ese mismo mundial, Aliou Cissé, quien tenía 42 años. Qatar 2022. A diferencia de otros veteranos de la lista que ocupaban el puesto de arquero, Hutchinson logró el hito siendo jugador de campo, mediocampista. Llegó como el capitán absoluto, el alma del vestuario y el único futbolista del plantel canadiense que estaba vivo la última vez que su país había jugado un mundial, en México 1986. Hutchinson debutó en la selección de Canadá en el año 2003. Tuvo que pasar por 5 procesos de eliminatorias fallidos, sufriendo duras derrotas en la CONCACAF, antes de poder cumplir su sueño mundialista, en el 6º intento. Mientras jugaba el mundial con casi 40 años, seguía compitiendo a nivel de élite y Champions League, siendo el capitán del Beşiktaş de Turquía, club donde es considerado un ídolo absoluto. Qatar 2022 fue su despedida de los mundiales. Y así, entre récords, despedidas y momentos inolvidables, estos veteranos dejaron una marca imborrable en la historia de los mundiales, demostrando que la pasión nunca envejece.